que el presidente de la República, Sebastián Piñera, promulgue la ley de matrimonio igualitario esta tarde, momento que será histórico, obviamente, para millones de familias homoparentales y lesboparentales y quienes se podrán optar a la afiliación. Conversemos sobre este tema con el dirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Rolando Jiménez. ¿Cómo estás, Rolando? Muy buenos días y muchas gracias por este contacto hasta ahora con Mega Noticias Alerta. ¿Cómo estás? Buenos días, Florencia. No, muchas gracias a ustedes. Contento, expectante, emocionado. Cerca de la 1:30 es la Pues, promulgación del presidente. exacto, y vamos a estar presentes en un momento que significa un salto cualitativo en la sociedad chilena. El tema del matrimonio no es una cuestión de un fin en sí mismo, sino que también es un símbolo de cómo el Estado se hace cargo de las diferentes formas de hacer familia, de las diferentes formas de hacer pareja, y a partir de la promulgación hoy día de la ley de matrimonio igualitario, dejan de haber familias de primera y segunda categoría, y niños y niñas de segunda categoría que no tenían la protección del Estado vía el matrimonio civil. Así que no, estamos tremendamente contentos, fueron más de 10 años, tuvimos que demandar al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llegamos al acuerdo de solución amistosa, eso permitió enviar el proyecto, y el proyecto fue mejorado en el trámite en la sala y en ambas cámaras. Es un muy buen proyecto y es simplemente lo que se hizo es abrir las puertas y ventanas de la ley de matrimonio civil a las parejas del mismo sexo. Es decir, van a gozar de los mismos derechos, de los mismos deberes que hoy día tiene una pareja matrimonial heterosexual casada por la ley de matrimonio civil. Así Claro, que, Rolando, una vez que ya sea promulgada por el Ejecutivo, que eso va a ocurrir durante este jueves cerca de la 1:30 de la tarde, ¿a partir de cuándo ya se podrían comenzar a celebrar estas uniones? ¿Se tiene alguna bueno, fecha? sí, hay un plazo de 90 días para que el registro civil actualice y modifique los software de las inscripciones de los matrimonios. Hay que hacer algunos cambios y esos son 30 días. Por lo ¿Ya? tanto, en marzo debieran poder estar dándose las primeras horas En para marzo. matrimonios civiles de parejas del mismo sexo. Así que ya hay mucha gente que está preparándose. Ayer tuvimos una reunión de desayuno con 3 familias homoparentales. Fue muy interesante porque las expectativas que hay, y sobre todo lo emocionadas que estaban las parejas, porque sus hijos, sus hijas, sus niños van a tener la misma protección que una familia matrimonial heterosexual. Entonces, esto les cambia la vida, les da certeza, les da protección y eso es muy sustancial y nos tiene tremendamente emocionados. ¿Y esta, Rolando, era la gran deuda del Estado chileno? Por cierto, este es un cambio civilizatorio, es la guinda de la torta, por decirlo de alguna manera, en términos de cómo el Estado se hace cargo de terminar con discriminación odiosa que no tenían ningún sentido, que estaban basadas solo en prejuicios, caricaturas y estereotipos. Hoy día Chile es un país mucho mejor que ayer. Eso se expresa en que una parte de su población deja de ser marginada. Sin ninguna duda, el matrimonio igualitario ha significado en los países donde se ha implementado ese reconocimiento, ha significado una baja sustancial en las situaciones de discriminación, porque la institución del matrimonio es tan relevante, tan importante a lo largo de la historia como marco de protección jurídica y ética de la familia, de las familias, y por lo tanto en ese sentido es una tremenda noticia para Chile, Oiga, que da una Rolando, señal potente. ¿y por qué cree que se demoró tanto justamente en la aprobación de esta ley, del proyecto igualitario, considerando que fue ingresado al Congreso en septiembre del 2017 y recién este año ya fue otorgado de urgencia justamente para ya su tramitación y posterior aprobación? Además, usted ya lleva muchos años en esta lucha para poder conquistar el derecho, obviamente, a casarse. Y ha tenido hartos costos que pagar en ese proceso, ¿no? ¿Por qué ha sido tan larga esta Sí, discusión? claro. Bueno, cuando partimos en 1991 yo dije que esta iba a ser una pelea de largo y Claro. mediano plazo porque tenía que ver con el cambio cultural. El cambio cultural está ocurriendo y ya ocurrió en muchos chilenos y chilenas. Sin embargo, ese cambio cultural se demoró 10 años en la clase política, en los que toman las decisiones.
hace 10 años que estaban las condiciones por opinión pública, por el respaldo de la opinión pública, para haber legislado con matrimonio igualitario. Recuerden ustedes que en su primer gobierno la presidenta Bachelet no estuvo de acuerdo con matrimonio igualitario. Recién en su segundo mandato accedió a eso y porque, entre otras cosas, demandamos al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana y ahí se llegó al acuerdo de solución amistosa. Y después de que ingresó el proyecto en 2017, cuando asumió el segundo gobierno de Sebastián Piñera, la presión de los sectores más conservadores de su coalición, que hoy día está terminando su gobierno, le puso como condición no avanzar en el matrimonio igualitario. Ahora, sin embargo, en el último año y en los últimos meses de su mandato, Piñera le pone urgencia, suma urgencia, y eso ha permitido que el proyecto avance en 6 meses, lo que no avanzó 4 años, durmiendo en el Senado. Así que son razones políticas, son razones de conservadurismo transversal de nuestra clase política, que le ha costado lo que le ha costado, porque precisamente por no hacerse cargo de temas urgentes que a los ciudadanos les parecen relevantes y donde hay cambios culturales profundos, significó, entre otras cosas, el estallido. Significó que la gente se cabreara de los 30 pesos y dijera, no son 30 pesos, son 30 años. Significó romper el dique de contención de una constitución impuesta en dictadura. Significó la crisis institucional que hoy día nos tiene a las puertas por primera vez en la historia de este país, de tener una constitución escrita por los ciudadanos con participación igualitaria, con los pueblos originarios. Es decir, hay esperanza de que esto un salto significativo y pasemos a ser una nación de verdad desarrollada, no solo en lo económico, sino también en cuanto respetamos la dignidad de todos los seres humanos que habitan este territorio. Claro. Ahora, Rolando, quiero enfatizar en algo que usted mencionó, que este proyecto no avanzó, incluso no avanzó para incluso ser tramitado, para ser discutido en el Congreso en el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Ella el día de ayer celebró justamente esta aprobación del proyecto a través de sus redes sociales, específicamente en Twitter, y puso, es un gran paso al país. Pero usted dice que recién en su segundo gobierno, ahí ya comenzó o este proyecto ingresó al Congreso. Por lo tanto, le quiero preguntar, ¿considera que de alguna manera llegó tarde esta felicitación? Si bien durante sus 2 gobiernos no logró que este proyecto fuera ni tramitado ni aprobado. Bueno, la clase política y los que han gobernado, los que han sido gobiernos, los que han tenido esa tremenda responsabilidad, tienen que hacerse cargo de los déficits que tuvieron durante sus mandatos. Sin ninguna duda, en el primer mandato de la presidenta Bachelet, los derechos de la diversidad sexual avanzaron casi nada. En su segundo mandato ella se reivindicó y suscribió por parte del acuerdo, por parte del Estado chileno, el acuerdo de solución amistosa que permitió enviar al Congreso. Y ahí entró a fallar el Congreso, el Senado particularmente, que mantuvo 4 años encajonado el proyecto y recién, gracias a que Piñera le pone suma urgencia, se logra en 6, 7 meses sacar un proyecto que habían condiciones culturales, legislativas y de apoyo masivo ciudadano para hacerlo hace 10 años. Yo digo, aquí la responsabilidad hay que asumirlas y sin ninguna duda, no solo en este tema, sino que en otras muchas materias, la clase política llegó tarde y bueno, ya tenemos ley, más vale tarde que nunca. Sí, el único problema que tiene la demora de este tipo de políticas públicas, de definiciones legislativas, es que afecta la vida cotidiana de mujeres, de hombres, de familias completas, de vulneración de derechos. Y eso es el costo que se paga cuando el Estado no tiene la voluntad de reconocer igualdad, dignidad de derecho a todas las familias que componen el territorio, la población chilena. Entonces, pero estamos dando vuelta a la hoja, estamos viendo el vaso lleno, medio lleno, y hoy día se promulga, en marzo entran a realizarse los primeros matrimonios civiles igualitarios y queda atrás una cultura, un sentido común mayoritario que era discriminatorio, que era homofóbico. Eso ha cambiado profundamente y ese cambio cultural es lo más importante. Las leyes no son un fin en sí mismo, son un medio. Y yo, por ejemplo, no voy a ocupar nunca la ley de matrimonio, pero quiero ser un ciudadano de pleno derecho que si quiero ocuparla la puedo hacer. Claro. Y ese cambio cultural que tiene un respaldo es masivo en la opinión pública, es irreversible. Y esa es la principal batalla que había que ganar, y esa batalla está ganada, y insisto, es irreversible. A pesar de las amenazas que hacen ciertas candidaturas respecto a nuestros derechos de retroceder,
Eso le quería eh, preguntar, Rolando, porque hace 2 días el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Casta, aseguró en un programa de televisión que mantiene su rechazo al matrimonio igualitario, pero que iba a respetar la democracia, considerando que es algo que fue aprobado por el Congreso. ¿Qué le parece estas declaraciones por parte de un candidato a la presidencia? Bueno, él es un candidato que está acostumbrado a mentir. Yo también le escuché hace unos meses atrás diciendo de que eventualmente si tuviera una mayoría parlamentaria podría jugarse la carta de la derogación de algunas leyes, de algunas políticas. Bueno, las políticas públicas las puede bajar en cualquier momento. Y eso no es extraño. En el gobierno regional de Madrid, el PP y el Vox, que son similares al pensamiento de José Antonio Casta en Chile, están en estos días proponiéndole al Congreso Regional del Gobierno de Madrid la derogación de algunas políticas públicas que tienen que ver con garantizar la no discriminación a las personas por su identidad de género y su orientación sexual. Es decir, el peligro de la ultraderecha es real, por eso nosotros hemos sido claros y tajantes, vamos a votar por la esperanza, estamos llamando hace ya inmediatamente la primera vuelta a votar por el candidato de la esperanza, de la democracia, de la profundización democrática. Estamos llamando a votar por Boris sin ninguna duda, porque el otro candidato representa una amenaza a las conquistas y a los derechos que hemos logrado tras largos años de lucha. El móvil tiene 31 años. Esto ha sido tremendamente dificultoso porque, como te decía, la discriminación, la homofobia, el desprecio a los homosexuales era transversal políticamente hablando. Oiga, Rolando, y durante todos estos años que usted me menciona, son 30 años desde que se fundó, desde que usted también fue uno de los fundadores del Móvil. ¿Qué respuesta o argumentos le han dado durante todos estos años de discusión, de conversación sobre el matrimonio igualitario para estar en contra de esta unión de dos personas del mismo sexo? A lo largo de los años, usted mencionó que ha sido un cambio cultural, pero me llama mucho la atención cuál era el argumento que le daban para estar en contra. Bueno, en general los argumentos para estar en contra de todas las políticas públicas y las leyes que tienen que ver con los derechos humanos de la diversidad sexual tienen una raíz de carácter religioso y de carácter ideológico en términos políticos de la ultraderecha. El matrimonio es solo entre un hombre y una mujer, que el matrimonio es un sacramento, lo que es falso absoluto. El matrimonio surge con el derecho romano y surge como una forma de proteger el patrimonio de las familias más nobles y poder heredarle a sus hijos las tierras, las posesiones, las riquezas que acumulaban con la esclavitud, entre otras cosas. Entonces, siempre fue un contrato civil. Pero con la cultura, con el paso de los años y la sociedad moderna se fue transformando en una institución muy relevante porque protege a la familia, también protege sus bienes y protege fundamentalmente a los hijos de esas familias. Y en ese contexto, los detractores de que se abriera la posibilidad para las parejas del mismo sexo decían que esto venía de Dios, que esto venía de una consagración y que tenía ciertos fines específicos, la procreación, entre otros, y no toman en cuenta que hay parejas del mismo sexo, parejas heterosexuales, parejas de adultos mayores que, por ejemplo, que no pueden procrear o no quieren, y por lo tanto ha ido mutando el matrimonio civil tal como se entendió en la época romana, en el medioevo y después en la época moderna, ha ido teniendo cambios permanentemente, sustancialmente ha cambiado y por lo tanto este cambio va en esa línea de recoger. Las leyes son para la gente, no la gente para las leyes. Entonces, en ese contexto, claro, la argumentación siempre ha sido de carácter ideológica, en términos de visiones totalitarias o de visiones de carácter religiosa. No hay casi ninguna argumentación en contra del matrimonio igualitario, en contra de los derechos de la población tal, que no estén basados en testimonio, en investigaciones truchas respecto de que la homosexualidad consistiría en una anomalía para que hablar de la transexualidad. Claro. Los argumentos que hemos tenido que escuchar en estos años han sido insultantes, agraviantes de parte de las iglesias en el Congreso Nacional. Bueno, otra irregularidad más de esta democracia chilena. ¿Por qué tienen que pedirle la opinión de una iglesia evangélica, de una iglesia católica, de una ley que no les toca sus derechos, como es la ley de matrimonio civil? Si esto estuviera incursionando en el matrimonio religioso, podría entender que se llama a la iglesia a opinar respecto a este proyecto de ley. Pero este claro, es matrimonio estamos en un estado civil, laico.
y estamos en un Estado laico que tiene harto de formal más que de real. Claro. Rolando, ahora ya para ir cerrando, quiero si me puedes sacar de una duda respecto a las parejas del mismo sexo que se hayan casado legalmente en el extranjero. ¿También van a ser reconocidos a partir ya de marzo? Van a tener que llegar, una vez que lleguen al país, ¿Ya? van a ir a la oficina central, tienen que ir a la oficina central del registro civil, allí va a haber una oficina especialmente para el reconocimiento de aquellos matrimonios celebrados en el extranjero. Y aquellas parejas que estén con unión civil en Chile pueden transformar su unión civil en matrimonio igualitario con el solo hecho de pedir hora y presentarse al registro civil, y en un acta se va a establecer que quedan civilmente casados y se anula automáticamente la unión civil que tenían previamente suscrita. Perfecto, Rolando Jiménez. Muchas gracias por esta interesante conversación hasta ahora con Mega Noticias Alerta. Que esté muy bien. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. Chao.